Bienvenida, bienvenido a este espacio de conexión y gracias de corazón por tu tiempo porque es el bien más preciado que tienes. En el caso de que no me conozcas, mi nombre es Marta Dueñas, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en mindfulness y compasión. Y en esta sesión vamos a hablar del cultivo de la atención y por qué es tan importante prestar atención y sobre todo a qué le prestamos atención. Yo os diría, os invitaría a comenzar de hecho esta sesión con un rato de silencio, un momento en el que podéis conectar con vosotros mismos sin ningún tipo de estímulo y en ese presente, en la medida de lo posible, vamos a parar, porque estamos siempre acostumbrados a movernos constantemente o a estar bombardeados por un montón de estímulos. Así que vamos a parar durante unos instantes, bien con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como queráis, pero se trata de parar en silencio. Abrimos los ojos si los teníamos cerrados. Cada uno ha experimentado algo diferente en ese silencio. Habéis podido quizás comprobar que el silencio interno enseguida se empieza a llenar con pensamientos, emociones o sensaciones, y eso también está bien. Simplemente este ejercicio se puede hacer para tomar conciencia de cómo estoy aquí y ahora. En la medida de lo posible, ya iremos viendo en todas estas sesiones que es mejor no rechazar cualquier sensación que sintamos o que percibamos. Al revés, que intentemos aceptar, que intentemos integrar, que intentemos abrazar todas y cada una de las sensaciones que aparezcan, ya sean las meditaciones o ya sea en general en la vida cotidiana. Así que sin más, vamos a comenzar esta sesión sobre la atención. De nuevo, gracias y espero que en este espacio de conexión puedas encontrar algo que quizás te pueda llegar a inspirar. Hacia el final de la misma haremos una meditación en la respiración. Bueno, vamos a ver desde el abordaje del mindfulness por qué es tan importante nuestra atención. Normalmente en piloto automático tenemos la atención o la mente llena, pero no la mente o la atención plena. Y a esto nos ayuda la práctica o el cultivo del mindfulness, porque cuando presto atención intencionalmente a mi presente, lo que ocurre es que emerge una nueva manera de experimentar la vida, una nueva conciencia. Y desde ahí también puedo tomar distancia de los eventos de la mente, que son los pensamientos. Es decir, no vivir como si estuviera fusionada con ellos, sino que puedo desde ahí, desde esa distancia, desde esa perspectiva, verlos pasar y no involucrarme con ellos hasta el punto de que crea que esa es mi única realidad. También lo que puedo hacer desde la práctica o el cultivo de la atención es darme cuenta que en piloto automático siempre se generan juicios de valor sobre cómo es la realidad, sobre cómo debería ser, sobre cómo son los otros, sobre cómo deberían de ser, cómo debería ser mi vida, etcétera. Entonces lo que hace es que en muchas ocasiones esos juicios de valor supediten mi realidad o condicionen la misma y no me permitan vivir una vida plena. Con lo cual, ojo con tus juicios de valor, porque puedes dejar de creértelos si eres consciente de ellos. Puedes relativizar, puedes hacer muchas cosas. Por otro lado, también es muy, muy conveniente, de alguna manera, desapegarme de los resultados. Es decir, normalmente suelo vivir el presente o la vida siempre esperando unos resultados o teniendo una expectativa sobre qué es lo que tiene que ocurrir. Y si yo soy capaz de liberarme de esas expectativas de resultado, entonces puedo también experimentar mi presente desde otro punto de vista completamente diferente.
Con lo cual, desapégate de los resultados, es muy importante. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para conseguir lo que tú creas que necesitas o que quieres, pero es muy conveniente que vivas el camino y que no estés solo focalizado o focalizada en los resultados. Por otro lado, es muy conveniente también vivir el presente con mente de principiante, con esa mente de niña, de niño pequeño, que podemos hacer todos. De hecho, podemos recurrir a ese niño, a esa inocencia interior que todos tenemos. Y desde este punto de vista te diría que la práctica del mindfulness y de la compasión no tiene tanto que ver con aprender, a veces tiene que ver más con desaprender. Es decir, que puedes desde esa mente de principiante experimentar en lugar de tener esa mente de aprendizaje. Experimenta todo esto de lo que estamos hablando, porque si no se quedará solo en conceptos que serán pues más conceptos como los que ya tienes. Si no te lo llevas a la sabiduría, es decir, a través de tu propia experiencia, será difícil que experimentes esto de lo que ahora estoy hablando y que en muchas ocasiones son cosas a las que no se le pueden poner tanto palabras, sino más, como te digo, experiencia. Por otro lado, también es muy conveniente aceptar la realidad tal cual es, aun cuando sea muy dura, porque si no acepto, el lado contrario estaría en el rechazo de la realidad, entonces voy a sufrir mucho. Así que puedo, en un día lluvioso, por decir algo, puedo estar quejándome del tiempo o puedo estar aceptando que es un día de lluvia e incluso puedo estar disfrutando de esa lluvia. Ahí estaría esa aceptación hacia el presente, aceptación radical, que es lo mejor realmente que puedo hacer para permitir que la propia vida se exprese, que en muchas ocasiones ni siquiera lo hago porque inconscientemente llevo esa idea o ese ideal de cómo tiene que ser la vida y no permito que sea como realmente es. Cultivar también la compasión es prácticamente algo que nos puede ayudar y mucho a no sufrir tanto. ¿Por qué? Porque la compasión acompaña en el sufrimiento, tanto si es el sufrimiento externo como si de otra persona, por ejemplo, o de otro ser, como si es el propio sufrimiento. El acompañarme en ese dolor es muy importante y es algo que se aprende, es algo que vuelvo a través de la experiencia de nuevo, es algo que puedo hacer, eso que de manera incondicional me llega o no tengo que, digamos, que hacer un esfuerzo para conseguir cuando es otra persona a la que quiero mucho la que sufre, ese amor incondicional que yo le doy a la otra persona, yo puedo aprender a llevármelo también a mí misma o a mí mismo en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, como por ejemplo el que podemos estar viviendo, por supuesto, durante esta pandemia o si tenemos algún tipo de enfermedad o en cualquier otra situación de duelo, de pérdida, como un tema de trabajo, etcétera. Muchas veces no se trata de vivir en un mar en calma, porque eso es prácticamente imposible, porque la vida es eso, la vida son altibajos, hay que aprender a surfear esas olas, eso es lo realmente importante. Y también como si la vida te fuera en ello, porque realmente así es. Muchas veces estamos anticipándonos a futuro o quedándonos en el pasado y no vivimos plenamente este instante presente, que realmente es lo único que tenemos. Así que presta atención a ese instante presente porque es como, de alguna manera, no sé, vivir con atención plena cada instante presente es lo mejor que podemos hacer para respetar el tiempo, para respetar nuestro propio tiempo y nuestra propia existencia. En muchas ocasiones estamos pensando, ya haré esto cuando me jubile, ya haré lo otro cuando tenga tiempo. Y no, el tiempo es aquí y el momento es ahora. Y realmente los seres humanos, se sabe por multitud de investigaciones que se han hecho, no somos buenos en multitarea. Bueno, dicen que las mujeres un poquito mejor, pero realmente no somos buenos. Y estamos constantemente en multitarea y eso nos quita mucha energía. Y además no nos permite ser eficientes en las tareas que realizamos. Hay muchos ladrones de tiempo, por otro lado, como pueden ser distracciones, como por ejemplo el móvil o un montón de cosas que no nos permiten finalizar las tareas. Sin embargo, en la medida de lo posible, si prestas atención a ese instante, en eso que estás haciendo,
de forma plena, te puede ayudar a terminar la tarea sin tantos agobios, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, sin tantas cosas abiertas, porque en muchas ocasiones lo que nos puede pasar es que también estamos en una tarea y resulta que estamos pensando en qué vamos a hacer de cena. Y resulta que estamos en la cena y estamos pensando en qué vamos a hacer al día siguiente. Y resulta que estamos en, no sé, por ejemplo, intentando dormir y estamos pensando en los correos que no hemos respondido. Entonces, no. La historia es llevarte la atención al presente significa que no estar tanto en esa mente que divaga o en esa mente que se proyecta a futuro o que está preocupada por algo del pasado también. De hecho, el cultivo de la atención lo que nos ayuda a potenciar ese músculo que nos ayudará y mucho porque cuanto más practique la atención plena, más podré utilizarla en mi día a día cada vez que quiera y menos me costará. Al principio requiere una disciplina y requiere práctica realmente, pero luego me daré cuenta que me resultará mucho más fácil llevar la atención donde yo la quiero llevar. Y eso me ayudará sin lugar a dudas a vivir una vida más plena. Y si no, pruébalo por ti misma, por ti mismo y verás de lo que hablo. La mayor parte del tiempo los seres humanos solemos estar en ese piloto automático. Los neurólogos, los neurocientíficos lo llaman la red neuronal por defecto, que en muchas ocasiones puede llegar a ser más de la mitad del tiempo, imaginaros. Como ejemplo, yo suelo poner el de conducir. ¿Os acordáis cuánto nos costó empezar a conducir un coche? La verdad es que yo en aquel momento me acuerdo que eran tantas cosas que yo decía, esto es imposible que lo pueda llevar adelante si me tengo que estar fijando en cambiar las velocidades, me tengo que estar fijando en la velocidad que lleva el coche, me tengo que fijar incluso en la temperatura del coche, en tantísimas cosas, en el tráfico, en otros peatones. Era un nivel de atención tal que me generaba también mucho estrés, ¿de acuerdo? Porque además es algo que no controlaba. ¿Qué ocurre? Que a través de la práctica interiorizo conducir y se puede llevar en un nivel de conciencia mucho menor. Pero ¿qué ocurre con eso? Que puedo caer en el peligro del piloto automático. Ya me monto en el coche, a mí me ha pasado alguna vez cuando voy a trabajar al hospital, por ejemplo, bueno, voy a poner otro ejemplo. Es un domingo y voy a algún lugar, por ejemplo a la playa, y de repente me doy cuenta que estoy yendo camino del hospital, que es donde trabajo a diario, ¿no? Entonces, claro, la historia es, el piloto automático lo que me suele suceder es que no vivo plenamente ese presente. Entonces, si quiero hacer una conducción más consciente, tengo que prestar más atención. Pero fijaros que además es algo muy bueno porque cuando estoy en piloto automático, lo saben también en las investigaciones, se ha visto de accidentes, por ejemplo, que es mucho más fácil que se produzcan cuando estoy en piloto automático y si llevo una conducción más consciente, pues puedo estar prestando atención, por ejemplo, aparte de la propia conducción, a la iluminación de ese día. O puedo estar prestando atención también a los sonidos, puedo estar prestando atención también a los olores. Es decir, puedo estar plenamente consciente en ese instante que puede ser muy pleno y muy maravilloso y es una simple conducción. Y no me pierdo ese tiempo, porque fijaros que perdemos, entre comillas, cantidad de tiempo porque estamos en piloto automático. Pero eso lo puedo extrapolar a cualquier momento de mi día a día. ¿Vale? Por ejemplo, una ducha. Una ducha consciente es una de las cosas más maravillosas que hay y normalmente no estoy en esos instantes presente. ¿Por qué? Porque en una ducha estoy pensando qué me voy a poner, qué es lo que tengo que hacer en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo estoy pensando, pues, cómo me gustaría estar en la piscina nadando. Y cuando estoy nadando estoy pensando, pues, ¿qué voy a hacer de cena hoy? Y cuando estoy cenando resulta que estoy pensando, guau, cuántos emails tengo sin contestar. Y cuando me voy a la cama, en lugar de estar ya descansada y con esa preparación ya para el sueño, pues resulta que puedo estar pensando en todas las cosas que he dejado sin hacer o en cantidad de cosas que me estén agobiando en ese momento presente, ¿no? Entonces, fijaros la importancia de no estar en piloto automático y de prestar atención. Con lo cual, cuando te des cuenta que estás en esa red neuronal por defecto o en ese mundo de Yuppie,
presta de nuevo atención al presente sin juzgarte porque hayas estado ahí, porque la mente también tiene que estar a veces, en ocasiones ahí. Pero cuanto más prestes atención de manera intencional, te darás cuenta que más potenciarás ese músculo de la atención. Otro tema sería también darnos cuenta si somos realmente conscientes y si agradecemos aquello que tenemos. Por ejemplo, aquí Dori le está preguntando a Nemo que qué es el agua. ¿Creéis que los peces en este caso pueden ser conscientes de que viven en el agua? ¿Qué opináis? ¿Cuándo puede ser un pez consciente de que vive en el agua o que el agua es un medio? ¿Qué opináis? Pues efectivamente, un pez es consciente de que vive en el agua cuando sale de ella o cuando la vida le saca de ese agua. ¿Creéis que vosotros en el pasado habéis experimentado eso? Es decir, ¿habéis sido conscientes de algo cuando lo habéis perdido? Bueno, pues una buena noticia es que no hace falta perder algo para ser consciente. Así que practica la atención plena también para agradecer cada día lo poco que tienes. Cosas pequeñas. En muchas ocasiones cuando se invita a la gente a que practique el agradecimiento, que es algo estupendo, y además yo lo suelo recomendar antes de irnos a dormir, porque eso hace que también generemos un sueño diferente. Bueno, pues la gente suele hacer al principio sobre todo agradecimientos sobre cosas como muy grandes, ¿no? Y no hace falta, también pueden ser cosas muy pequeñas, cosas que te hayan pasado en ese día, porque como la mente se suele fijar en aquello, en lo desagradable, en lo negativo, es conveniente traernos el agradecimiento para contrarrestar y para que nuestra mente también esté más preparada para focalizar la atención en aquello que agradecer. Es algo que viene dado por sí solo si yo practico el agradecimiento cada día. Mi mente estará más preparada para fijarse en aquello pues eso, que es digno de agradecer. Así que te invito a que lo practiques porque es algo que puede hacer que también cambie tu realidad o tu presente. Bien, los budistas hablan de la mente de mono. Bueno, voy a aprovechar para deciros que el mindfulness es verdad que hace 40 años, sobre todo John Kabat-Zinn, que se le considera el padre del mindfulness, bueno, cogió parte de esa filosofía y empezó a incorporarla en tratamiento a pacientes, que además eran pacientes que tenían, que habían pasado ya por un montón de médicos especialistas y demás y estaban como una especie de grieta del sistema. Entonces, a partir de ahí se empieza a investigar sistemáticamente en estos 40 años el mindfulness y la compasión y se empieza a ver que para nuestro día a día en este primer mundo en el que todos vivimos o muchos de nosotros como pollos sin cabeza, pues nos puede ayudar esta práctica de la atención plena y mucho. Pero para nada tiene que ver con ninguna religión. De hecho, tampoco tiene que ver con ver la vida de color de rosa o mejor de lo que realmente es, ¿no? Para nada, ni es autoindulgente, no. Mindfulness lo que nos ayuda quizás es a experimentar plenamente ese presente y de una manera quizás no tan subjetiva, sino un poco más objetiva. Bien, pues el mono que anticipa, la mente de mono que anticipa siempre, que está saltando de rama en rama, si estamos focalizados o nuestra atención está mayormente focalizada en esa rama siguiente, lo que vamos a estar es pues un poco ansiosos o con un estado de ánimo de ansiedad. Y si estamos focalizados mucho en el pasado, lo que nos puede pasar es que tengamos un ánimo más bien deprimido o triste. Entonces, en la medida de lo posible, voy a darme cuenta que mi mente es verdad que está preparada para estar delante, detrás, y tengo que llevarla intencionalmente por eso al presente. Por eso el cultivo de la atención plena es tan importante. Por otro lado, también nuestra mente está preparada para ser una mente rumiante y esto genera mucha falta de energía, genera mucho malestar. De hecho, a mí hay veces en la consulta que me dicen, por favor, dime algo para dejar de pensar. Y eso es prácticamente imposible. No podemos dejar la mente en blanco. Cuando os digan que a través de la meditación o el mindfulness podéis dejar la mente en blanco, eso es prácticamente imposible. No sé si habrá personas que lo consigan, pero no, no es así habitualmente. No, lo que pasa es que empezamos a relacionarnos con esos pensamientos o con esas rumiaciones o con esas ideas limitantes, etcétera, etcétera, desde otro punto de vista y ya no las vivimos como fusionadas con ellas.
sino que lo vivimos con un poco de distancia y eso nos ayuda a vivir más o menos con estas obsesiones, con estas rumiaciones, con estas ideas limitantes, como decía, pues desde otro punto de vista y de alguna manera no son ellas las que deciden por mí, es decir, que cuando yo tengo un nivel de conciencia diferente, soy capaz también de tomar decisiones no desde una parte reactiva, sino desde una parte más consciente. Por otro lado, es muy importante también aprender a estabilizar la atención. ¿Por qué? Porque en esas olas de las que hablábamos antes, en esa vida que no es un mar en calma, sino es un mar en muchas ocasiones que puede llegar a tener un maremoto o que puede llegar a tener olas muy altas, pues necesito estabilizar mi atención. Y a esto también me ayuda el mindfulness. En muchas ocasiones podemos llegar a experimentar la vida como a través de, por ejemplo, un telescopio que lo que nos permite es traer cerca aquello que está muy lejos y hacerlo más grande, o un microscopio que lo que nos puede permitir es ver también de forma más grande aquello que está muy cerca. Sin embargo, en nuestra mente lo que a veces ocurre es que tratamos de utilizar un telescopio o un microscopio sobre una embarcación a la deriva o una embarcación en medio de esa tormenta enorme. Entonces, ahí es muy difícil focalizar la atención o que la imagen que salga en nuestra conciencia sea nítida, porque necesitamos una cierta estabilidad también para poder prestar atención desde otro punto de vista. Y a eso nos ayuda la práctica de mindfulness y la meditación, que podréis ir viendo a medida que vais practicando o iniciándoos en la meditación, o los que ya lleváis mucho tiempo meditando, habréis visto que esta estabilidad en la atención nos ayuda y mucho a que nuestra vida de alguna manera se pueda ver más claramente o más nítidamente aquello que tenemos que experimentar. La importancia de focalizar la atención también nos puede ayudar a saber que podemos, por un lado, focalizar la atención en un punto muy concreto, como por ejemplo en la meditación de hoy, que meditaremos en la respiración, en un punto más bien concreto, o puedo ampliar, como si fuera un gran angular, mi atención y crear más perspectiva, y desde esa perspectiva puedo dar cabida a muchas otras cosas de mi propia conciencia. Por ejemplo, también la propia respiración, que podría estar en el centro como un anclaje, y luego dar cabida a todo lo demás. Y en esa perspectiva he querido traer este vídeo que os voy a reproducir a continuación de Carl Sagan para que veamos un poco esa manera de relativizar nuestra propia experiencia o nuestra propia vida en este planeta, en la Tierra. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico.
Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Me gusta mucho esta metáfora del semáforo, los que habéis hecho formación conmigo la conocéis, porque nos puede ayudar a visualizar eso en nuestra propia mente. Cuando estemos más conscientes y surja, por ejemplo, ante algo que ha dicho alguien o ante algo que estamos viviendo y surja una especie de juicio de valor del tipo que sea, que habitualmente nos llevaría pues, a actuar de una manera predeterminada, quizás desde esa reactividad de la propia emoción o de la propia conducta, porque no soy muy consciente de qué es lo que emerge, qué pensamiento emerge en mi mente, qué emoción, etcétera. Entonces, quizás en esos momentos en los que hay reactividad también a nivel emocional o que hay una especie de pin que salta cuando alguien dice algo, alguien hace algo o ante cualquier otro estímulo, entonces que me dé cuenta, que sea consciente, y ahí es donde puedo practicar el semáforo y puedo decir, venga, para, stop, stop. Este pensamiento que estoy teniendo de verdad es la realidad o es una interpretación mía, esto me viene bien, esto me viene mal, es decir, parar ahí y un poco pensar o meditar o relativizar también cualquier cosa que a mí me ayude a ser más consciente de ese pensamiento o esa emoción, que es lo que me están produciendo en ese instante presente. Y desde ahí ya puedo darle luz verde y actuar realmente. Ahí es donde puedo tener una conducta que realmente sea consciente. Si me he permitido, de alguna manera, ser en ese instante, estar plenamente presente a los elementos que han ido emergiendo de mi propia mente y de mi propio corazón. Así que os invito a practicar el semáforo cada vez que podáis porque es una muy buena herramienta para ser consciente y para hacer algo al respecto. Y en la medida de lo posible, aparte de aprender a focalizar tu atención, que es de lo que hemos estado hablando durante toda esta sesión, también dale sentido a tu presente, dale sentido e intención. Es decir, bueno, podríamos tener una atención plena y vivir plenamente conscientes y, sin embargo, no tener esa intención, ese sentido vital. Y eso es súper importante. Y eso tiene que ver también con ser fiel a nuestros valores, con vivir una vida plena también, no solo con tener la atención. E incluso también esa atención bondadosa que me permite
el propio cultivo de la compasión. Por poner un ejemplo así muy extremo, podríamos decir que imaginaros un francotirador es una persona que tiene que estar con una atención plena enorme porque tiene que estar muy atento a aquello a lo que va a disparar, a muchas variables como por ejemplo la velocidad del viento, la distancia que tiene a su objetivo, etcétera, etcétera, la hora de luz del día, a muchísimas variables. Entonces está plenamente consciente en su tarea porque es algo que le requiere mucha atención plena. Sin embargo, aquello que va a hacer, pues podríamos considerar que no es muy compasivo. Entonces, la compasión también nos lleva hacia ese sentido y hacia esa intención que le damos a nuestro propio presente, simplemente que lo tengamos en cuenta. Y como decía Viktor Frankl, que fue el autor, entre otras muchas cosas, de un libro que os recomendaré ahora al final, que se llama El hombre en busca de sentido. Él es el padre de la logoterapia también, en fin, si queréis leer su libro. En él mismo dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, en que en ese espacio se halla nuestro poder de elegir la respuesta. Esto es lo que os hablaba antes del semáforo, es decir, es súper importante darnos cuenta que cuando somos conscientes de ese espacio, ahí es donde podemos tener una actitud ecuánime, es ahí donde podemos elegir realmente nuestra respuesta y ahí reside un poder enorme del que no somos conscientes. A continuación os invito a ver este vídeo y a escucharlo previamente a nuestra meditación en la respiración. Sin más, vamos a practicar una meditación porque es la mejor forma de experimentar todo lo que hemos estado hablando en la sesión de hoy. Si es la primera vez que meditas, te voy a dar una serie de pautas y si has meditado ya en otras ocasiones, pues simplemente repasarlas que no nos vienen mal. Os voy a explicar cuál es la postura mejor, entre comillas, para meditar. Sin embargo, si no os sentís cómodos en esa postura, si necesitáis cambiarla en cualquier momento, incluso de la propia meditación, sentiros libres de hacerlo, porque es importante que la práctica de la meditación no sea un sufrimiento o no sea un constante estar incómodo en la propia meditación. ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo ideal es que si estás sentada, si estás sentado como lo estoy yo ahora, pues mantengas una postura llamada digna. Es decir, que la espalda tenga su propia curvatura natural, como si un hilo tirara de tu coronilla hacia arriba, manteniendo esa postura no rígida, pero tampoco laxa, es decir, una postura natural que la propia columna te va a dar. El mentón un poquito para abajo, en la medida de lo posible los brazos hacia detrás, porque va a permitir que también entre bien el aire en nuestros pulmones de esta manera. Y las manos pueden estar colocadas sobre las piernas, pueden estar así, pueden estar hacia arriba, hacia abajo, como vosotros queráis. Ambos pies o ambas piernas en el suelo y no crucéis en la medida de lo posible pies o piernas, ni brazos, por supuesto. Si hacéis la meditación en una postura tumbados,
Recordad que no es conveniente hacerlo ni en la cama, ni en el sofá, ni en ningún lugar en el que solamos descansar habitualmente, porque nuestro cuerpo va a interpretar, o nuestra mente, que es momento de descansar y es muy posible que nos quedemos dormidos. Así que en la medida de lo posible hazlo en un lugar que que no esté condicionado hacia el descanso. Y por otro lado, si la haces tumbado o alguna de las meditaciones que se practican tumbados, como el escaneo corporal, es conveniente que en ocasiones, si ves que te vas a dormir, puedas entreabrir los ojos, por ejemplo, durante la meditación, o colocar los brazos así para que si te duermes se caigan y así te puedas dar cuenta que no, para no quedarte dormido o dormida más que nada. Bueno, pues deja en esta meditación simplemente que fluya la respiración, sigue mi guía, si así lo deseas, cierra los ojos. Es más fácil cerrar los ojos porque así nos conectamos con la experiencia interna, o si te resulta complicado o incómodo cerrar los ojos, los puedes dejar entreabiertos y fijar la mirada desenfocada en un punto, por ejemplo, en el suelo. Sin más, comenzamos con la meditación. Cada meditación irá precedida del toque de los crótalos o de los platillos tibetanos, 3 toques al comienzo y 3 toques al final. Meditación en la respiración. Cierra los ojos y conecta con tu mundo interno, tu experiencia aquí y ahora. Y en la medida de lo posible, utiliza una mirada sonriente hacia ese mundo interno. Una mirada curiosa, con inocencia, apertura. Permitiendo que todo aquello que emerja en tu presente sea percibido por tu conciencia. Serán bienvenidas las respiraciones, las distracciones, los momentos quizás de malestar y también los de gozo. La primera y única instrucción de esta meditación es que aparezca lo que aparezca, obsérvalo y no lo rechaces. Desde aquí la invitación es a que focalices tu atención en tu respiración, en este instante presente. Siente cómo tu cuerpo respira por sí solo, con esa sabiduría natural. Date cuenta que no tienes que intervenir, que simplemente has de observar cómo es tu respiración. Mira cómo tu cuerpo se hincha con cada inspiración y cómo baja y se desinfla con cada expiración.
Si notas que tienes alguna zona en tu cuerpo tensa, quizás con cada expiración puedes ayudar a que esa zona se suelte o incluso con el cambio de la postura. Trata de eliminar en la medida de lo posible tensiones con cada expiración y concéntrate en cada inspiración. Siente la respiración en tu cuerpo, en el sitio que mejor te venga a ti, aquí y ahora. Puede ser en un sitio grande como los pulmones, por ejemplo, tu cuerpo, cómo se hincha al respirar, en el abdomen, en la garganta, en la boca o en la nariz. Puede ser en un punto muy pequeño, como por ejemplo fijarte en cómo entra el aire por una de las fosas de la nariz, por ejemplo. Algo muy puntual, un punto muy concreto de atención. Presta atención en la sutileza del aire al entrar por una o por ambas fosas nasales. Es posible que incluso llegues a percibir diferencia entre la una y la otra. Permite que el flujo respiratorio fluya en tu cuerpo a la vez que observas la cualidad de tu respiración. Siente el aire, por ejemplo, en tu garganta también. Es posible que puedas sentir como el aire acaricia tus vías respiratorias. Y cómo llega en cada inspiración a los pulmones. Y cómo ese aire que te rodea te da la vida con cada inspiración. Y permite que se vaya todo aquello que no necesitas con cada expiración. El simple hecho de ser consciente de tu respiración te puede ayudar también a ser consciente de la vida que late en ti, aquí y ahora. Y es posible que eso te pueda llevar a agradecer este gran regalo que podemos estar disfrutando justo en este preciso instante. Conecta con ese vaivén rítmico y apaciguador de tu respiración que tanto se parece al ir y venir de las olas en el mar.
Si a tu mente llega cualquier pensamiento que te distraiga de la respiración, saluda dicha distracción, no la juzgues, obsérvala también y vuelve a prestar otra vez atención en la respiración de forma amable y afectuosa. Llévate la atención donde tú quieres en este instante. Y si te distrajeras 100 veces, serían 100 oportunidades de volver a prestar atención. Puede ser una distracción de interior, como un pensamiento, una emoción, un dolor, una sensación, o puede ser algo externo. Permanece en la medida de lo posible ecuánime ante cualquier cosa que emerja en tu presente, aquí y ahora. Simplemente eres una observadora, un observador que está permitiendo ser consciente de lo que está emergiendo en su vida presente, en su vida interior, a través de la respiración. Puedo también percibir quizás como este aire que entra dentro de mí oxigena y nutre a cada una de las células de mi cuerpo, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Y asimismo la expiración permite desechar todo aquello que no es necesario, todo aquello que no me hace falta. Inspira con afecto este aire que te rodea y expira expulsando, desapegándote, procurando soltar. No cambies tu respiración, solamente sé testigo de la misma. Testigo de la vida que late en ti, del eterno presente, con cada respiración. Si así lo deseas, puedes colocarte una o ambas manos en la zona del corazón
y sentir cómo tu cuerpo respira suavemente bajo tus manos. Y ser consciente también de qué sientes a través de tus propias manos, notando esa respiración, el proceso entero, la inspiración y la expiración. Y desde ahí vete despidiéndote de estos momentos de meditación en la medida de lo posible con mucho agradecimiento por haber tenido este tiempo para cuidar de ti misma, de ti mismo, aquí y ahora. Y para conectar en la medida de lo posible con la intención de volver a cuidar de ti mismo o de ti misma en cualquier otro momento del día. Dedica unos instantes, si tú quieres, a darte cuenta de qué es lo que has estado experimentando y quizás si hay algo que para ti haya sido importante o bueno, puedes compartirlo o bien quedártelo para ti. Este es el par de libros que os decía que os iba a recomendar, entonces creo que son libros muy interesantes. Por un lado tenemos a Thich Nhat Hanh, que es un monje budista vietnamita, que aún está vivo y que es fuente de inspiración para muchos de nosotros. Él es uno de los padres del mindfulness y en este libro Cita con la vida, bueno, pues podéis practicar muchas de las enseñanzas que él todavía nos está brindando desde su sabiduría infinita. Y por supuesto Viktor Frankl, como os comentaba, el hombre en busca de sentido, que también es un libro muy inspirador. Entonces, bueno, pues desde aquí me despido en esta sesión que está dedicada a la atención. Espero que os haya aportado algo de inspiración o algo que os pueda ayudar a cambiar alguna cosa en vuestro día a día. Y pues eso, abierta estoy a cualquier comentario, a cualquier petición que me queráis realizar. Gracias de nuevo por vuestro tiempo, que es el bien más preciado que tenéis, y hasta pronto.
Viniste a ser feliz, no te distraigas. Aquí tenéis mi teléfono y mis datos por si queréis contactarme en cualquier momento. Gracias de corazón.